La última vez que estuvimos en Isaías empezamos la sección de juicio sobre las naciones y vimos específicamente cómo Dios había levantado a Babilonia para juzgar al pueblo de Dios, pero vimos que después Dios juzgaría a Babilonia. Y en aplicación vimos que como pueblo de Dios debemos de vivir valientemente aún en medio de la Babilonia espiritual de este mundo, porque el Señor la juzgará en el día postrero y salvará a su pueblo. Ahora, el día de hoy continuaremos viendo cómo Dios juzga a las naciones, que por cierto este juicio de Dios sobre las naciones será el tema de Isaías hasta llegar al capítulo 24. Pero el día de hoy específicamente veremos la misericordia de Dios en medio del juicio a las naciones. Y este mensaje será dividido en 3 puntos. Punto número 1, el juicio sobre Asiria. Punto número 2, el juicio sobre Filistea. Punto número 3, el juicio y misericordia sobre Moab. Título del mensaje, la misericordia de Dios en medio del juicio. Punto número 1, el juicio sobre Asiria. Note conmigo el versículo 24, Isaías 14, versículo 24, que dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Aquí en el versículo 24 vemos cómo una vez más se resalta la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Y esto es algo que veremos a través de Isaías. Isaías presenta una visión de Dios sobre los dioses, sobre todos los dioses, de Dios sobre las naciones, de Dios sobre los reyes de la tierra, Dios sobre los ejércitos de la tierra. Y una de las maneras que vemos que Dios es soberano es que Él nos dice lo que sucederá en el futuro con certeza antes de que suceda, tal y como lo vemos aquí en nuestro pasaje. Pues aquí Dios nos habla de la destrucción de Asiria como algo que es certero antes de que suceda. Y por eso aquí Dios dice: así como yo he decretado, así sucederá con Asiria. Noten conmigo el versículo 24 al 25. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Una vez más, aquí Dios ha jurado y determinado que aplastará a Asiria, uno de los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, enemigos y opresores del pueblo de Dios. Y lo hará para obrar a favor de su pueblo, quien era oprimido por los asirios. A esto se refiere el versículo 25, cuando dice que el yugo será apartado de ellos y la carga de su hombro. Es decir, Dios libraría a su pueblo de la opresión de Asiria. Una opresión que era como un yugo sobre su cuello. Ahora quiero que noten esto de Isaías, que Dios juzga a todas las naciones sin excepción alguna, pues Él es el juez de toda la tierra. Incluso Dios es tan santo que también tiene que juzgar a su propio pueblo, como lo vemos en Isaías. Y en aplicación es importante recordar que al final de la historia todo hombre será juzgado por Dios, incluso nosotros los creyentes seremos juzgados por Dios. Ahora, esto no será para condenación a los cristianos, a los que están en Cristo, pero sí daremos cuentas por lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, para recompensas o para pérdida de recompensas. Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer es: ¿cómo te irá en aquel día que estés parado delante del juez de toda la tierra? ¿Cuánto tiempo de vida te queda para servir al Señor? ¿Sabes que darás cuenta por el uso de tu tiempo? ¿Cómo has usado tu tiempo para servir a Cristo? ¿Cómo has usado tu tiempo para servir a los santos? ¿Cómo te irá en aquel día del juicio? Regresemos al pasaje, noten el versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Una vez más en nuestro pasaje Dios dice: este es el plan determinado que tiene Dios en contra de Asiria y en contra de las naciones, y nadie
lo puede detener. Y por cierto, si a alguien no le gusta leer la doctrina de la soberanía de Dios, no te recomiendo leer Isaías. Porque a través de Isaías verás que la historia del mundo no se centra sobre el hombre, sino sobre Dios y sus planes y propósitos eternos. Incluso en Isaías verás que Dios constantemente frustra los planes del hombre y de las naciones para cumplir sus propios propósitos. Por ejemplo, en Isaías vemos que los reyes más poderosos de la tierra, como Asiria, se alistan para la batalla pensando que conquistarán, pero Dios da la victoria a quien Él quiere. Como dice el proverbio, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y en aplicación a joven, adulto, tú puedes tener muchos planes para tu vida. Puedes tener tu carrera planeada, puedes tener tus viajes planeados, puedes planear a cuál universidad vas a asistir o con quién te casarás. Pero asegúrate que Dios esté en el centro de tus planes, porque el hombre planea sus caminos, pero Dios determina los resultados. Noten el versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Aquí una vez más la soberanía de Dios. Y vemos que Dios determinó el juicio sobre Asiria, esta nación poderosa. Y la pregunta es, si Dios determinó esto, entonces, ¿quién puede detener la mano de Dios? ¿Quién puede hacer retroceder lo que Dios ya determinó? Y si no sabe la respuesta es nadie. Absolutamente nadie, pues no hay nadie por encima de Dios, sino esa persona sería Dios. Este es el Dios de la Biblia, quien dirige la historia de las naciones y del mundo entero. Ya vimos el punto número 1, el juicio en contra de Asiria. Punto número 2, el juicio sobre Filistea. Noten conmigo el versículo 28. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Este versículo 28 nos da el contexto de la segunda profecía. Y se nos dice que fue el año que murió el rey Acaz. Acaz fue uno de los reyes de Judá y de Israel del sur. Noten el versículo 28 al 29. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá la áspid y su fruto serpiente voladora. Aquí la idea es que Filistea es uno de los enemigos de Israel. Estaba contenta que la vara que los hería se había quebrado. La nación que oprimía a Filistea y que parece ser por el contexto Judá, porque se nos dijo que el rey de Judá había muerto al principio, la vara se había debilitado. Aunque muchos comentaristas creen que también puede ser una referencia a la nación de Asiria, que Asiria era la vara que hería a Filistea. En otras palabras, se cree que la nación que hería a Filistea, sea Judá o Asiria, perdió poder y Filistea estaba contenta porque pensaba que esto le daba ventaja política. Pero noten lo que dice Dios a Filistea en el versículo 29. Dice, no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Dios le dice a Filistea, no te alegres porque piensas que tienes ventaja política cuando uno de tus rivales se debilitó, porque nadie puede parar el juicio de Dios sobre ti. Y por eso aquí dice que la vara que los hería se quebró, la nación que oprimía a Filistea estaba débil, pero a pesar de eso saldría, como dice aquí, una serpiente voladora, que es simbolismo para decir que aún así vendría otra nación o esa misma nación a atacar a Filistea. Y el punto o la idea principal es que las ventajas políticas son como nada para una nación si Dios ya determinó que el juicio vendría sobre ella. Y en aplicación tú puedes tener que pensar que tienes todo favorable fuera de Cristo, si aún no eres creyente, y pensar y ni siquiera pensar en Dios en tu vida. Pero recuerda que todo eso Dios lo puede cambiar en un solo segundo. Y por eso debes de
de rendirte ante Dios, porque no son las circunstancias, no son los resultados los que determinan tu vida, no es la ventaja política, no es tu inteligencia, no es quién está de presidente, no es tu trabajo, tu esfuerzo o tu educación, sino el Dios quien juzga a las naciones, el que determina el resultado de tu vida. Y aquí Filistea iba a aprender esta lección, pues cuando parecía que todo estaba a su favor políticamente, el juicio vendría sobre ellos. Noten el versículo 30. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Dios dice que traería el juicio sobre Filistea, pero dice que a los pobres los cuidaría. Los pobres aquí es referencia al pueblo de Dios. Dios cuidaría a su pueblo, a Israel, pero a Filistea sería destruida y no quedaría ni siquiera un remanente. Noten el versículo 31. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. Aquí Dios le llama a Filistea a llorar, a crujir los dientes, porque viene el juicio. A eso se refiere con el humo vendrá del norte. Una nación venía y atacaba a Filistea, probablemente a Siria. Noten el versículo 32. ¿Y qué se responderán a los mensajeros de las naciones? Aquí la mayoría de los estudiosos creen que los mensajeros que se mencionan aquí son los de Filistea. Y la idea es que los mensajeros de Filistea vienen a Judá para ofrecerles una alianza política en contra de la amenaza de Asiria. Y la pregunta aquí es, si Judá, el pueblo de Dios, confiará en el hombre y haría alianza con Filistea o confiaría en Dios. Y la pregunta es, ¿qué le contestarías tú siendo el pueblo de Dios? Y la idea es que tenemos dos opciones. Confiar en Dios, quien juzga a las naciones, o confiar en el hombre, confiar en las ventajas políticas y las artimañas humanas. Pero como vemos aquí, sería ridículo confiar en Filistea, pues Dios mismo dijo que Filistea sería destruida. ¿En quién confiarás tú esta tarde? ¿Confiarás en tu sabiduría, en tu prudencia? ¿O confiarás en el Dios soberano, quien juzga a las naciones? Noten el versículo 32, que Jehová fundó a Sión y que ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Aquí Dios recalca que es inútil confiar en las alianzas humanas con Filistea si él ya había prometido protección a su pueblo, a Judá. Judá no necesitaba de las naciones paganas o de Filistea. Y esto es un recordatorio para nosotros, que nosotros no necesitamos que las circunstancias o el hombre esté a nuestro favor, si Dios ya nos ha dicho que Él está a nuestro favor por el mérito de Cristo. Él ya nos ha prometido, como decía Martin Lloyd-Jones, que aún en los tiempos más oscuros, cuando no podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas, que todo eso obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Esa es la promesa para los creyentes. Esa era mi introducción. Punto número 1, ya vimos el juicio contra Siria. Punto número 2, el juicio sobre Filistea. Punto número 3 y último punto, el juicio y la misericordia sobre Moab. Note conmigo el capítulo 15, donde estaremos el resto de nuestro tiempo. El capítulo 15, noten conmigo el versículo 1, que dice, profecía sobre Moab, cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Aquí Isaías, con el ojo profético, ve el futuro de Moab, que es una nación históricamente conocida por ser enemiga del pueblo de Dios. Y Isaías, al ver el futuro por revelación de Dios, ve a Moab como si ya estuviera destruida junto con varias de sus ciudades. Y noten en nuestro texto dice que fue destruida de noche. Pero en las versiones más literarias dice así,
fue destruida en una sola noche. Es decir, la devastación vino sobre ellos rápidamente, en una sola noche. Como dice el comentarista New American Commentary, dice, un día existiría una ciudad fuerte y el próximo día sería destruida Moab. Y por eso aquí Isaías ve que Moab fue puesta en silencio o destruida por un ataque espontáneo. Noten conmigo el versículo 2. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Aquí la imagen es que Moab, después de ser destruida, sube a los lugares altos, llamados Bayit y Dibón. Ahora escuchen esto. Los lugares altos es referencia a los altares de los ídolos o los dioses con D chica. Pues en estos lugares altos se ponían los altares y los templos paganos. En otras palabras, aquí Moab va a buscar a sus dioses con D chica después de la destrucción que sufrió por juicio de Dios. Y probablemente le fueron a orar al dios de Moab, conocido como Quemos, el ídolo Quemos. Pues en las Escrituras, Moab es llamado el pueblo de Quemos. Noten conmigo el versículo 2. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Y la idea aquí es que después del juicio, Moab sube triste a los lugares altos a clamar a sus ídolos o a sus dioses. Y por esta razón dice que suben con la cabeza rapada y la barba rasurada, que en ese tiempo eran símbolos de tristeza y humillación. Y la imagen aquí es que Quemos es un Dios que tiene oídos, pero que no escucha. Un Dios que tiene ojos, pero no ve. Un Dios que tiene boca, pero que no habla. Quemos es un Dios muerto. Y esto es algo similar a lo que vemos en la vida y ministerio de Elías. Si recuerdan, Elías había retado a los profetas de Baal a invocar a su Dios Baal, mientras él invocaría a Yahvé, el Dios de la Biblia, para ver quién era Dios en verdad. Y Elías en esa instancia puso un sacrificio en un altar de madera para ver cuál Dios contestaría por fuego. Y el reto era que ya sea Baal o Yahvé, el Dios de la Biblia, el Dios que contestara por fuego y consumiera el sacrificio en el altar, ese sería el Dios de Israel. Y si recuerdan, los profetas de Baal claman a su Dios desde la mañana hasta la tarde y brincan sobre el altar, pero no había respuesta de su Dios. Y Elías en ese episodio se burla de los profetas de Baal y les dice sarcásticamente, griten en alta voz porque Baal es Dios. A lo mejor él está meditando. A lo mejor Baal fue al baño porque tenía alguna urgencia. A lo mejor salió de viaje. O a lo mejor se quedó dormido su Dios. Pero no había respuesta alguna. Y seguían clamando y brincando alrededor del altar. Pero en el momento que el profeta Elías se para e invoca a Yahvé, al Dios de la Biblia, inmediatamente contesta por fuego y consume el sacrificio en el altar. Y aquí en Isaías vemos en un sentido lo mismo, un combate entre Dios y los ídolos de Moab. Pero al igual que en los tiempos de Elías, el ídolo de Moab no puede contestar. Y la imagen es triste, los moabitas están clamando a sus dioses con la barba rasurada y con la cabeza rapada, tristes, en luto por la destrucción que viene. Y en vez de buscar al Dios de la Biblia, van y buscan a sus ídolos. Y me recuerda mucho, no lo tengo esto en mis notas, pero me recuerda mucho cuando salimos a evangelizar. Cuando salimos a evangelizar y escuchas sobre los dioses de la gente, que aún en medio de lo que estén viviendo, aún en medio del pecado y su frustración, claman a sus dioses. Ayer hablábamos con un joven
pandillero y tenía su Buda en su cuello. Y le dije, tu Buda está muerto 6 pies debajo del piso. El único lugar que lo puedes encontrar es en la comida china. Pero nuestro Cristo ha resucitado de los muertos y Él vive y es el Dios verdadero. Y esto es lo que vemos aquí en la imagen. Noten conmigo el versículo 2 al 3. Subió a Bayit y a Dibón, a los lugares altos donde están los ídolos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba, aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Moab, por confiar en sus dioses, quedarían vestidos de cilicio. Y era una ropa incómoda, una ropa que representa la tristeza y la humillación para los tiempos antiguos. Moab quedaría completamente como vestida de luto, vestida para ir a su propio funeral cuando vendría este juicio de Dios sobre ellos. Noten el versículo 4. Esbón y Eleale gritarán, hasta Jaasa se oirán su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Aquí la idea es que estos dos lugares, Esbón y Eleale, gritan por la destrucción que viene sobre ellos. Eran ciudades de Moab. Y al escuchar el grito de las ciudades, aún los guerreros, los valientes de Moab gritan en pánico por el juicio que les espera. Y creo que es necesario enfatizar esto, que Dios trajo un juicio donde aún los más valientes del pueblo gritarían en pánico por el gran terror que sería. Ahora quiero que noten conmigo el versículo 5. Dice, mi corazón dará gritos por Moab. Y noten el pronombre mi corazón dará gritos por Moab. Y aquí vemos que el juicio es tan fuerte cuando lo ve Isaías proféticamente. Isaías le duele el corazón. Pero en realidad el autor del libro es Dios. Así es que Dios, a ver el mismo juicio que Él trajo sobre Moab, es como si Dios estuviera diciendo de manera humana, para que entendamos, hablándonos como humanos, mi corazón dará gritos por Moab. Y esto es increíble, pues Dios es el que está juzgando a la nación por su pecado. Pero a la vez vemos la misericordia de Dios aún en medio del juicio, porque Él se duele por el juicio que trae sobre estos pecadores. Ahora, quiero que noten por qué específicamente se duele Dios. Noten conmigo el versículo 5 y noten desde la primera parte hasta el final. Dice, mi corazón dará gritos por Moab, dice Isaías, y Dios, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años, por las cuestas de Luit subirán llorando y levantarán gritos de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Aquí vemos por qué a Dios, por decirlo así, le duele su corazón. Ahora sabemos que Dios es espíritu, pero aquí es para que entendamos que Dios es misericordioso. A Dios le duele su corazón. Y la razón es porque hay fugitivos en la visión de Isaías. Isaías ve que cuando venga el juicio hay fugitivos tratando de corriendo del juicio. Cuando los soldados enemigos los están correteando, hay hombres, mujeres, probablemente niños corriendo con lágrimas en sus ojos. Y Dios dice, mi corazón me duele a ver el juicio que yo traigo por el pecado del pueblo. El Dios de la Biblia es un Dios verdaderamente misericordioso y no le place la destrucción aún de los malos. Noten conmigo el versículo 6. Las aguas de Nimrin serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Y aquí la idea del versículo 6 es que los fugitivos van corriendo y mientras van corriendo, huyendo de ciudad a ciudad, miran las aguas que ellos conocen, las aguas de Nimrin. Ellos la conocían, nosotros no las conocemos, pero ellos las conocían. Y había agua antes, pero ya no hay agua cuando corren por ahí. Y todo lo que antes era verde, ahora está seco.
Y en otras palabras, los fugitivos de Moab no encuentran paz para sus almas mientras que huyen del juicio. Todo es triste, gris, seco y muerto en la nación del juicio mientras que estas personas corren. Noten el versículo 7. Por tanto, las riquezas que habrá adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. Ahora, si usted tiene una nueva Biblia de las Américas o una versión más literal, aquí verá que lo que están diciendo es que se llevaron las pertenencias al otro lado del río. Que en otras palabras están huyendo y para salvar su vida quieren cruzar un cuerpo de agua, quieren cruzar un río para que no los maten los soldados enemigos o los capturen. Noten el versículo 8. Porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Beerlim su clamor. Y otra vez más se escucha en todas las ciudades clamor y dolor en la profecía y la gente gritando por este juicio. Noten el versículo 9. Y las aguas de Dimon se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimon males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Una vez más, los fugitivos de Moab siguen corriendo, están siendo perseguidos por soldados enemigos, y mientras que corren y tratan de huir, miran todos los ríos que antes conocían, en vez de estar llenos de agua, están llenos de sangre. Y a los que escaparon, a los fugitivos, Dios dice que Dios les enviará leones para que los destruyan. Y esto puede ser literal, porque en la historia Dios literalmente ha enviado leones para destruir a gente como juicio. Pero es más probable que sea figurativo. Recuerden que es un libro profético con simbolismo. Es probable que sea figurativo en el sentido de que está hablando de los soldados como leones devorarían a los fugitivos, a los que tratan de escapar. Y Dios, aunque traería ese juicio, porque odia el pecado y Dios es santo, Dios se compadece, a Dios le duele, Dios es un Dios misericordioso. Y quiero que noten rápidamente el capítulo 1, nomás rápidamente el capítulo 16, versículo 1. Y noten lo que dice: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Selá del desierto al monte de la hija de Sión. Ahora, aquí no se sabe si Isaías está hablando o están hablando, o Isaías mira a los líderes de Moab hablando. Pero el punto es que la idea es que la manera de salvarse para Moab era que enviaran un cordero a Judá, a la hija de Sión, a Jerusalén. En otras palabras, un cordero era un pago, un tributo. Y lo que está diciendo aquí, ya sea Isaías o los moabitas, es: enviemos o envíen un cordero, los fugitivos, envíen un pago a Jerusalén para que puedan quedarse en Jerusalén y sobrevivir el juicio. Y Moab era una tierra de pastores y por lo tanto podía mandar corderitos a Jerusalén. Pero en aplicación, si tú quieres escapar el terrible juicio de Dios que llegará al final de la historia humana, no tienes que enviar un cordero como tributo a nadie. Porque el cordero, como cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, el cordero ya ha sido proveído por Jehová Jireh, por el Dios que provee. Y al igual que el cordero tomó el lugar de Isaac, así el cordero de Dios ha tomado el lugar de aquellos que se dan cuenta que el juicio de Dios está a la puerta por su pecado. Y que ese juicio será más terrible que ver el río de Moab lleno de sangre, pues en ese juicio quedarán en las manos del Dios vivo los pecadores. Ese juicio es uno de la santa ira de Dios sobre los pecadores por toda la eternidad en las llamas del infierno. Y si el juicio de Dios en este siglo abarca a las naciones más poderosas del mundo, créeme que si estás fuera de Cristo, si estás en caminos de pecado y de rebeldía, y aún no te has arrepentido de tus pecados, no escaparás ese juicio. Y la única manera de escapar este juicio es por medio de depositar tu fe, y tu fe solamente en el Cordero que Dios ha proveído
como propiciación por los pecados de muchos. Es que si esta tarde todavía no has creído en el Hijo de Dios, arrepiéntete y serás salvo de aquel juicio. Note conmigo rápidamente el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1 se le dice que les manden un pago de Moab a Jerusalén para ser salvos. Pero noten el versículo 2. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas o las mujeres de Moab en los vados de Arnón. Aquí la idea es que las fugitivas, recuerden, están huyendo del juicio y están tratando de escapar y están yendo hacia Jerusalén. Y las mujeres de Moab, las hijas de Moab, parecen como pájaros que espantados, que huyen de su nido. Mujeres que están buscando ayuda de Jerusalén porque los soldados los van a capturar y van a ser asesinadas o abusadas por los soldados enemigos. Noten el versículo 3. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregas a los que andan errantes. Una vez más, puede ser Moab aquí, o Isaías hablando, pero llama a Jerusalén, dice, reúnan consejo o tomen una decisión ya, salven a los fugitivos antes de que sea demasiado tarde. Y sería como para los fugitivos, como la sombra que protege del fuerte sol que representa a Siria. Jerusalén sería una sombra que protege a los fugitivos. Noten conmigo el versículo 4. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá o perecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido sobre la tierra. Aquí Moab o Isaías manda a Jerusalén a que cuide de los fugitivos, porque Dios promete aquí que Asiria algún día sería destruido. El lugar de salvación se encontraba en Jerusalén. Noten conmigo el versículo 5. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Ahora quiero que noten este versículo 5, que es verdaderamente increíble. Pues nos está diciendo la esperanza que tenía Moab. Y la esperanza que tiene aún Moab, que está siendo juzgada, es que se iba a levantar un trono, un rey nuevo en Jerusalén. Se levantaría un rey nuevo y misericordioso. Se levantaría un rey descendiente de David en el trono de Judá, quien verdaderamente podría ayudar y salvar a Moab del juicio de Dios. Pues este es el rey que juzgaría justamente a Moab, a Jerusalén y al mundo entero. Y escuchen, este rey no pudo haber sido nadie de esos tiempos, pues los reyes de esos tiempos estaban en pecado y en juicio. Pero entonces, ¿quién era este descendiente de David? ¿Quién reinaría en justicia y misericordia? No sé si recuerdan la pregunta del eunuco, cuando estaba leyendo la profecía de Isaías y pregunta a Felipe, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de otro? Hermanos, el profeta Isaías no nos habla de sí mismo aquí y tampoco nos habla de los reyes de Judá de esos tiempos, sino que aquí el profeta Isaías nos habla del Mesías, del Cristo, del ungido de Dios, del rey prometido. Y aquí vemos una joya escondida que nos apunta proféticamente al reinado del Mesías. En él, en Cristo, aún Moab, aún una nación gentil como Moab, encontraría descanso para sus almas y escaparía el juicio de Dios por su pecado. Note conmigo el versículo 6. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Una vez más nos regresa a la razón por la que está viniendo el juicio sobre ellos, y era por su orgullo, su arrogancia. Y esto es algo interesante. La razón que venía el juicio sobre las naciones, muchas veces en Isaías, era por el orgullo del hombre. Dios aborrece los ojos altivos. Note conmigo el versículo 7. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset. Moab sería destruida y estas tortas de uvas eran una comida delicada de ricos, de gente que tenía dinero,
y estaban asociadas con la idolatría. Pero cuando viniera el juicio, dejarían de existir estos alimentos elegantes. Versículo 8. Porque los campos de Hesbón fueron talados o marchitados, y las vides de Sibma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos o viñas. Habían llegado hasta Jazer y había extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Aquí vemos que Moab tenía unas viñas enormes. Era una nación bendecida y que daba mucho fruto, pero todo esto sería destrozado en la invasión. Versículo 9. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Aquí una vez más Isaías derrama lágrimas por el juicio que está viendo, la hermosa Moab destruida con sus campos, pero a la vez es Dios teniendo misericordia, Dios movido a compasión en medio del juicio. Versículo 10, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador, ha hecho cesar el grito del lagarero. El gozo de Moab es quitado, nadie cantaría, nadie sacaría vino con gozo. Versículo 11, por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Hareset. Una vez más aquí Isaías dice que sus entrañas, lo más profundo de él, le dolerían tanto por ver esto. Y es Dios en realidad siendo movido. Y dice que sus entrañas se moverían como una canción de un arpa cantando una canción de luto. Y lo mismo es cierto del Señor. El Señor poéticamente siente sus entrañas vibrar por la destrucción sobre Moab. Y cuando apareciere Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Moab iría a orar a sus dioses, pero nadie los escucharía porque estaban muertos. Versículo 13, esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Versículo 14, pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Proféticamente Dios dice, en 3 años dejará de existir Moab. Y como sabemos, Dios cumple su palabra y Moab fue juzgada 3 años después. Ahora ya vimos el juicio y la misericordia de Dios. Juicio sobre las naciones, sobre Asiria, sobre Filistea, el juicio sobre Moab, pero también vemos la misericordia de Dios al ver a Moab siendo destruida. Vimos que Dios se dolía desde el corazón, por decirlo así, al ver a los fugitivos de Moab sufrir por su pecado. Vimos que Dios figurativamente hasta sintió como cuando un hombre derrama lágrimas. Vimos que Dios figurativamente sintió que sus entrañas vibraban y tocaban una canción de luto y tristeza al ver el juicio sobre ellos por su pecado. Y esto es increíble, pues Moab era una nación pagana, enemiga del pueblo de Dios. Y si recuerdan, Moab nació de una relación de incesto entre Lot y sus hijas. Moab era una nación pagana, gentil, una nación orgullosa, idólatra, que subía a los lugares altos para adorar a sus ídolos. Pero aún en medio de su maldad, aún en medio del juicio que trajo Dios, Él en su misericordia les dice, volteen a ver al rey de Judá. Pues promete que un día de Judá saldría un rey, un descendiente de David, que reinaría con justicia y misericordia, aún para ellos, aún para los que no son judíos. Y aquí habla de Cristo, de Jesús. Ahora no sé si recuerdan en la Biblia un libro que habla de una moabita llamada Ruth, que en la providencia de Dios se une al pueblo de Dios cuando se casa con Boaz. Vayan conmigo a Mateo capítulo 1. Vayan conmigo a Mateo capítulo 1. Y con esto terminamos. Mateo capítulo 1.
Y noten el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rab, a Boz. Boz engendró de Ruth, la moabita, a Obed, y Obed a Isaí, y así continuamente hasta que llega en el versículo 6. Ahí engendró al rey David. Recuerden que iba a venir un rey de Judá, un descendiente de David. Aún ahí, por una moabita, Dios trajo al rey justo que saldría de Sión, aún de una nación que nació de incesto. Y yo te quiero decir que bíblicamente tú y yo somos como Moab. Somos fuera del pueblo de Dios, no somos judíos. Somos por nuestro pecado como Moab, nos espera el juicio y un juicio más terrible que ellos en el infierno. Pero también te quiero decir que incluso a los que están aquí, los jóvenes y adultos que continúan en su rebelión, que Dios se duele de verte en esta condición y el juicio que te espera. Y por lo tanto Dios ha proveído al Rey de Sión, a Jesús, quien dio su vida por mucho pueblo. Y si tú tan solo crees en Jesucristo y te refugias en Él, en Sión, en Jerusalén, si tan solo por fe y fe solamente volteas a ver a la cruz y te arrepientes de tus pecados, estará tu alma segura en Sión y entrarás un día a la Jerusalén de arriba y no tienes que traer un cordero porque el Cordero de Dios ha sido proveído por medio de nuestro Señor Jesucristo, aún para los paganos que están fuera de Israel, como usted y como yo. Solamente arrepiéntete y voltea a ver la gloriosa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, iglesia. Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, que has abierto salvación, no solamente a una nación de Israel, sino que comenzaste con una nación para extenderte a Moab, la salvación, y a todo el mundo gentil, a judío primeramente, pero también al griego, el poder de Dios para salvación, el bello evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendice tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.